Bueno, pues buenas tardes, que no pueden decirse que sean buenas, ¿eh? Pero ¿qué lo vamos a hacer? Dado lo que pasa por España, tampoco está tan grave aquí. Bueno, yo iba a presentar el currículum de Fernando, que tiene 25 páginas, y ya le he dicho, digo, si le presento yo, no das la conferencia. O sea, la doy yo. Entonces, pues es amplísimo. Yo he recogido aquí algunas cosas, pero luego sí, pero si quieres lo mejor es que destaques tú lo más importante. Bueno, yo tengo aquí cogido, fíjate, doctor en Filología, Departamento de Literatura Española, cursos de doctorado de arte, director de tesis, sintetizado, ¿eh? Sí, sí, no, lo que se puede. Licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Filología Francesa, cargos de dirección universitaria, director, coordinador, miembro de distintas comisiones, distintos premios de carácter nacional. Sigo, ¿eh? Has dirigido grupos de investigación, tienes publicaciones en revistas de investigación, has escrito también publicaciones con libros, has dirigido colecciones literarias, eres miembro de diversos comités científicos, de proyectos de investigación, has publicado libros, también escribes en prensa y luego también eres miembro de jurados y has participado en televisión española, he visto también. Y muchísimo más. Entonces ahora ya tú subrayas lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias. Creo que lo comentábamos antes. Lo malo de estos currículum tan amplios es que significan que uno tiene muchos años, con lo cual, pues, Bueno, no sé si es para estar muy orgulloso o cómo debe estar uno de estas cosas. Pero bueno, es trabajo y es años de hacer cosas. Y cuando uno pues tiene costumbre de hacer cosas, pues al final salen currículum de este tipo. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Eh, de todo esto, de un currículum así, lo que hay que tomar es lo que tiene que ver pues, con lo que vamos a hacer hoy, que es la presentación de un libro y de un libro de poesía. Y en cuestiones de currículum poético, pues bueno, yo creo que lo que hay que destacar es que uno tiene 5 libros de poesía publicados, tiene muchos más de otras cosas, pero de poesía 5, con lo cual pues tampoco es un currículum tan amplio. Hay gente que tiene un currículum de poesía que saca un libro por año y pues a estas edades pues puede hacer unas obras completas que le ocupen un buen espacio dentro de la biblioteca. Pero no es mi caso. Yo he publicado unos cuantos libros de poesía y no especialmente grandes, con lo cual pues es verdad que mi obra es discreta. Vamos a decir que es una obra discreta. Eh, si tuviese también que hacer una descripción, yo no me he traído nada. Cuando hago una presentación me pongo a hablar y se me va el santo al cielo, así que cuando llegue el momento de cortar, a mí que alguien me haga una seña y yo corto y se acabó, pero esa seña me vale, cualquier seña de ese tipo me sirve para cortar la charla. Este librito, La lógica del árbol que albergó las aves, que tiene un título casi de trabalenguas, ¿eh? Yo me di cuenta después, de cuando ya no tenía remedio, pero es verdad que el título es un título muy trabalingüístico, muy complejo. Pero ahora explicaré por qué. Es un libro que cierra una época de 13 años en las que yo no había publicado absolutamente nada de poesía. Nada. Y 13 años, claro, supone que si el próximo vuelvo a tardar otros 13, yo creo que va a ser ya el último, el penúltimo. No, es que tengo que espabilar un poco para hacer algo un poco más rápidas las publicaciones. Yo creo que para este año, ya lo anuncio, saldrá una recopilación de los poemas navideños. Yo envío un poema por Navidad a los amigos siempre. Y llevo haciéndolo 30 años, con lo cual da para un librito. Y este año pues saldrá un librito con los 30 poemas navideños y ilustraciones, etcétera. O sea que bueno, no va a tardar tanto. Será poesía menor, pero saldrá este año. Bueno, pues el libro que ha publicado la editorial La Jungla de las Letras cierra, repito, esa especie de sequía literaria en la que yo estaba, que no era tal. O sea, realmente siempre estás escribiendo algún poema que otro, aunque no sea un periodo creativo muy amplio, pero bueno, siempre estás sacando algo, estás escribiendo. Al final de lo que se ha escrito en 13 años ha quedado esto y algunos otros poemas que he ido rompiendo, porque yo no suelo dejar nada escrito, no porque en la posteridad vaya a sacarlo nadie y yo no quiera, que no creo que vaya a pasar eso,
sino porque, bueno, yo creo que lo que quieres que vea la luz está bien que se quede y lo que no, pues no tiene mayor importancia. Así que salió este librito que publicó una editorial alicantina, que me gustó muchísimo, primero porque hace libros de poesía muy pequeños, de formato de bolsillo, que es los formatos de los libros de poesía que han tenido siempre. Y los libros de poesía hasta hace 80, 90 años eran de este tamaño, eran de bolsillo, se llevaban en un bolsillo y lo sacabas y vas leyendo, porque la poesía hay que leerla así, no se lee como una novela. Entonces lo ideal es llevar el libro en el bolsillo y de vez en cuando pues leer un poema, o no te lees el libro entero del tirón, si te lo lees pues puedes volver en cualquier momento a ver a mí. Me gustaba esa idea de un libro pequeño, un libro sencillo, sin grandes excesos, y un libro, por supuesto, que no tuviese nada que ver con la autoedición ni similar. Y La jungla de letras eso era un proyecto. Y si alguien entra en su página web verá que hay un montón de gente escribiendo reseñas de libros de todo tipo y tiene una pequeña editorial. Y a mí eso me gusta mucho, las editoriales pequeñas, porque el editor te cuida. Y es así, te cuida. Cuando digo que te cuida, es que cuida tu libro. Se preocupa por tener siempre ejemplares, por atender a las librerías, por atenderte a ti. Y a mí eso, la verdad es que me gustó mucho. Y así salió un poco la idea de publicar La Lógica. El título lo comenté un día con Eduardo Scala. Conoceréis a Eduardo Scala, es un poeta visual muy importante, que conozco desde hace tiempo. Y me gustaba hacer el juego. Hay un cierto juego entre fonético, entre lógica, albergó, árbol, aves. Si os dais cuenta, se puede jugar con estas palabras fonéticamente. Cuando lo escuchas, hay una fonética oculta, la lógica del árbol que albergó a las aves. Iba a ser albergaba, pero ya me pareció muy largo y cortarlo y ponerlo en indefinido, y lo dejé así. Y esa fonética esconde un verso del libro que luego comentaré. En realidad, si os dais cuenta, el libro no es el árbol que albergó a las aves, no trata de un árbol y de unas aves, sino de la lógica. El árbol que albergó a las aves es el árbol bíblico de la mostaza, que de la semilla más breve hace fructificar posiblemente el árbol más grande que se puede uno encontrar en esa tierra. Y esto tiene que ver por supuesto, con cosas que hablaremos ahora dentro de un ratito, pero también con el ejercicio poético de hacer crecer desde lo mínimo lo máximo. Si pensamos en ello, tiene un trasfondo espiritual y un trasfondo trascendente, pero yo creo en una cosa muy importante, es que todo este mundo espiritual, trascendente, etcétera, etcétera, tiene que pasar por un conocimiento lógico sí o sí. Hay que razonar estas cosas, hay que pasar por el logos, y el logos es la palabra poética en este caso. Creo que la palabra poética sirve para discernir y para alumbrar cuestiones del mundo que se nos escapan. Y para eso está la poesía. La poesía no es más que, y esto yo voy a ser un poco prosaico con estas cosas, porque claro, cuando uno habla de poesía y dicen que es poeta, pues todo el mundo le va a poeta y la sensibilidad, bueno, no se crean todo lo que se dice. Yo siempre he pensado que yo soy teórico de la literatura, que es un defecto como cualquier otro, y los teóricos tenemos una parte que es lingüística, somos un poco lingüistas, un poco filósofos, un poco literatos, o sea, un poco de todo y quizá mucho de nada, pero es lo que somos. Y creo que la literatura no es más que una consecuencia lógica del lenguaje, en todas sus dimensiones. Cuando empezamos a hablar los seres humanos, lo único que hacemos es crear un mundo simbólico, es decir, no necesitamos el mundo para tener el mundo delante. Yo puedo hablar de cualquier cosa, yo puedo decir ahora mismo hablar de un perro y todo el mundo tiene un perro en la cabeza, todo el mundo se imagina un perro, cada uno distinto, pero no necesito tener un perro delante para que a mí se me aparezca la idea de un perro, es decir, no necesito el mundo
Y en el momento en que yo no necesito el mundo, pero puedo hablar de él, la consecuencia lógica es que aparezca, en primer lugar, la ficción. La ficción es un resultado lógico de un proceso lingüístico de carácter simbólico. Yo hablo del mundo sin tenerlo delante, por lo tanto puedo fabular. De hecho, siempre fabulo, nunca voy a contar el mundo como es. Y esto lo puedo hacer con ciertas cosas, lo puedo hacer con que ahora mismo hace un día espectacular aquí fuera y que sale el sol y dentro de un rato nos vamos a ir a una terraza. No, puedo fabular. Y hay con ciertas cosas con las que puedo fabular y otras con las que es más complicado, porque son cuestiones de nuestro mundo y de nuestra vida muy complejas, que tienen que ver con el amor, con la belleza, con aquellas cosas con las que vivimos todos los días, pero no dependen del mundo de la fábula ni de la ficción. Nos tocan mucho más de lleno. Y ahí normalmente surge la poesía. Y la poesía, de alguna manera, lo que hace es generar un espacio de libertad lingüística. La idea no es mía, es de Juan Antonio González Iglesias, pero yo la comparto. Yo en la poesía puedo ser libre lingüísticamente, puedo retorcer el lenguaje lo que quiera y hablar de lo que quiera como quiera. Y eso también es una propiedad lingüística, con lo cual al final estamos hablando siempre en lenguaje. Entonces, a mí la poesía del yo, la poesía de los sentimientos puros, nunca me ha llamado especialmente la atención. Creo que se va cerrando, no en mí por supuesto, pero se va cerrando en la literatura actual este ciclo romántico que empieza a finales del siglo XVIII, siglo XIX y que hasta el siglo XX ha perdurado. A mí particularmente creo que es necesario ir cerrando esto también y retomar otro tipo de poesía. Y yo he pretendido humildemente estar aquí. Es verdad que ahora cuando lea algún poema, pues yo creo que lo trataré de explicar mejor. Pero yo creo que esa idea de poesía es la que está detrás de este libro y de buena parte de los libros que yo he publicado. Me he traído el libro anterior, que se titulaba 40 poemas. Como podéis ver, yo con los títulos suelo tener un problema. O me salen muy largos o me salen muy escuetos, muy cortos, pero bueno, espero que solo sea con los títulos. Y bueno, este libro que salió hace 13 años, creo recordar que son 13 años, por ahí andará. En 2011, pues, más 15. Qué barbaridad. Le he quitado años al libro. Es preocupante. El libro, tanto el libro 40 poemas como La lógica, se abren con un poema muy parecido. Y voy a explicar por qué ahora. El libro de 40 poemas se abría con un poema que se llamaba Todos los Santos, referido a la fiesta del Día de Todos los Santos. Y una cosa que me llamaba siempre mucho la atención, que es los niños que juegan en los cementerios cuando es el Día de Todos los Santos. Recuerdo que allí íbamos todos de pequeños al cementerio, te llevaban tus padres, había muchas flores y había un castañero, además, en Ávila hace mucho frío. Te comprabas castañas para calentar las manos y entrabas, y aquello era un parque, y niños jugando, dando gritos. Y claro, este libro hace 15 años y la cosa cambia. Entonces yo quería abrir el libro nuevo con un poema similar al de hace 15 años, porque quería que se uniese con toda esa idea que hay en este libro, pero desde la perspectiva de 15 años después. Y el libro empezaba así, voy a leer el primer poema, se titulaba Todos los Santos. Y una pequeña rima ahí, casi indetectable, dice: las tumbas bajo el sol, algarabía de flores y de viejas, los susurros antiguos, musgo y moho sobre los nombres y las fechas. Algo de verde asoma sobre las espalderas de granito, cipreses y antiguos crisantemos. Protesta entre todos un niño, el alma de la fiesta. Trata de eso, de un niño jugando en el ambiente de algo que no parece muy festivo. De alguna manera, 40 poemas tiene un poco todo ese tono, un poco irónico. Voy a leer otro poema de este libro, si lo encuentro, pues ya hace tanto que no me acuerdo, claro. Se titulaba Fast Food y trataba sobre un momento en el que alguien puede estar comiendo en un McDonald's, Burger King, y ve lo que ocurre alrededor.
Y dice, hay mujeres bellísimas con vestidos ceñidos y tacones, junto a jóvenes lascivos que meriendan. También hay algún padre que come junto al hijo el día que permiten los acuerdos legales. Y 4 muchachitas, púberes y solas en una mesa oscura. Nos llaman por un número. Recogemos entonces una triste bandeja y nos sentamos. Estamos solos siempre, pero más a estas horas comunes del almuerzo. Por eso las mujeres nos miran displicentes, las muchachas se burlan y los niños recriminan al padre la falta de mostaza. Estamos siempre solos como aves caídas de los nidos. Será por eso que nadie se preocupa ya por darnos de comer. Era una crítica un poco sesgada para esta forma de comportamiento del mundo contemporáneo, y de estos polvos nacen estos lodos. De este libro nace la lógica. La lógica tiene otro tono, que recuperaba los primeros libros, el primer libro, Profanación del agua, y que empieza también con un poema similar, Lamparilla de aceite en el Día de Todos los Santos. Voy a tratar de explicarlo, porque todos los poemas tienen su pequeña anécdota, y hay veces que yo creo que el poeta no debe ser oscuro, ni puede escribir oscuro, pero no ser oscuro. Es decir, tiene que contar lo que hay detrás del poema, tiene que dar las claves. A mí me molestan mucho los poetas que cierran sus claves y dejan a la oscuridad general sus textos. No, yo creo que hay que contarlo, hay que contar las cosas, hay que explicarlas. Lamparilla en el Día de Todos los Santos, alguno a lo mejor lo recuerda, hace años, cuando se celebraba el día de la noche de Todos los Santos, y en Castilla era bastante habitual que se hiciera esto, se ponían unas lamparillas, a veces de aceite, o una velita, se ponía la fotografía de alguno de los muertos de la familia. Yo recuerdo en casa de mi abuelo, la casa de mi abuelo era un caserón enorme, bonito, del siglo XIX, modernista, el centro de Ávila, precioso, muy, pero era muy viejo. Claro, las noches allí daban un poco de algo, daban un poco de miedo. Yo recuerdo estas lamparillas cuando tenías que pasar por la noche cerca de aquellas esquinas, por ejemplo, no se ponían tampoco en un salón, se ponían en una esquina de paso general. Entonces, pasar por allí ese día era señal casi de una valentía que no era propia de un niño, era enfrentarse a la vida de un adulto en un momento, en la noche de Todos los Santos, que si alguien recordaréis a Becker, pues daba mucho miedo. Y el poema dice así: más allá era lo mismo, el mismo paisaje de figuras y de formas, pero en otras palabras pronunciado, el idioma del miedo. Allí brillaban árboles, allí fosforescían las inflorescencias, el padre tras la sombra de los muebles. Encendimos solo una lamparilla para honrar a su nombre, una de esas breves que solo alumbran a su pábilo, y era su luz tan breve que era sombra toda ella. Por eso pronunciamos en voz baja su nombre, y retemblaba la llama y el aceite se encendía, el fósforo del mundo, cuando ya oscurecía. No nos atrevimos a cruzar las estancias, nunca en aquel día. El poema se abre así porque cuando se abre un libro hay algo parecido. Cuando se escribe un libro, el primer poema abre las puertas a un mundo muy extraño, en el que está un poco la vida del autor, pero no solo. Yo no soy un poeta autobiográfico, yo no hablo de mí. Hablo de cositas, de anécdotas, puede ser una anécdota, luego pondré alguna divertida, pero yo no hago poesía del yo. No creo que lo que yo pueda contar de mi vida sea especialmente interesante. Es una vida bastante insípida de profesor universitario, ya se sabe de lo que se trata, ¿no? Pues, da uno clases, ejerce las funciones que le tocan y ya está. Entonces tampoco llevo una vida de aventura como Stevenson, para hablar en los poemas del mar y hacer unos poemas del mar maravillosos. Pues yo no voy a hablar tampoco de mis experiencias laborales. Es una cosa que no interesa a nadie. Pero sí interesan otras cosas del día a día, cosas cotidianas que pueden ser muy generales y afectar un poco a todos. Y
Y, y yo creo que en este sentido el libro trataba de ahondar en esto que comentaba al principio, en la lógica de la expresión poética y todo lo que conlleva la expresión poética, que es la sensibilidad, la espiritualidad, la trascendencia, etcétera, etcétera. Y ahora explicaré la trascendencia en qué sentido. El siguiente poema rompe un poco con el poema que abre se titula Mester de vida. Si en el primer poema se habla de la oscuridad, de las sombras, del miedo, el segundo poema es todo lo contrario. Yo sé que hay aquí alguien a quien le gusta mucho el paisaje del que voy a hablar. Esto trata de un paisaje de verano con vencejos en el cielo. En Castilla, cuando llegan los vencejos, que es cuando empieza a hacer calor, el tapiz que se monta en el cielo es precioso, es como un cuadro japonés, es como un lienzo de seda donde alguien escribe con tinta negra el espacio, es una cosa absolutamente maravillosa. Y trata de darle la vuelta al poema principal, al poema que abre el libro, para que haya una discusión, es la discusión permanente que hay en este libro. Se titula Mester de vida. El cielo es seda esta mañana. Aves escriben un mensaje en otra lengua y otra caligrafía en ese lienzo. Como hojas volanderas, la palabra es un truco esta mañana, prestidigitación y encantamiento. Trato de perseguir su vuelo con el lápiz de la memoria y sigo con el dedo los morfemas del viento, el silabeo traducido a mi idioma por los pájaros. La muerte es solo un signo hasta que llega, dicen en su ideograma, luego emigran. Claro, este poema trata sobre la belleza en la naturaleza, la belleza que se nos muestra a los ojos en cualquier momento. Más de veranito y de que haga buen tiempo, pues lógicamente este paisaje de verano, este paisaje de pájaros, de aves en el cielo, lo que despierta es todo lo contrario al poema anterior. Despierta un espacio de alegría vital, de decir, estamos en el mundo y lo que se nos presenta a la vista es algo que trasciende. Y esta es quizá la clave de este libro. Hay determinadas cosas en el mundo que trascienden a sus objetos. Es decir, no necesitan del objeto para existir. Por ejemplo, ocurre con el amor. El amor trasciende al objeto al que amas. Y podemos amar cualquier cosa. Amas, por supuesto, a la familia, a la pareja, amas a los amigos, amas incluso a cosas y a los animales. Amas a tus animales, hay gente que quiere mucho a su coche. No me digáis por qué, pero hay gente que quiere mucho a su coche y lo mima y va todos los domingos a lavarlo y está... Que no quieres a tu coche. Pero el amor existe independientemente del objeto. Puedes perder a tu perro, puedes perder a tu padre, y ahora hablaré de ello, pero el amor sigue ahí. Trasciende al objeto al que amas. ¿Qué quiere decir esto? Pues depende de lo que entiendas por la palabra trascender. Algunos creemos que sí, que hay algo más allá que trasciende este mundo. Tenemos una concepción espiritual de ciertas cosas. Hay gente que no, pero la trascendencia existe. Aunque tú creas que la trascendencia puede ser únicamente lingüística, puede ser. No vamos a entrar en eso, pero existe una trascendencia. Más allá del objeto, más allá de la persona, hay algo que supervive a la persona, al objeto, al animal. Y eso pasa con el amor, pasa por ejemplo con la belleza. Creo que hoy ya todo el mundo entiende que la belleza no está en el objeto. Podemos ver un cuadro maravilloso y otro que no lo es tanto, pero la belleza pervive más allá del propio cuadro, de la propia escultura, está en otro lugar. Hay quien pensará que es en la mente y en la concepción artística del autor, puede ser. Hay quien pensará que la belleza es algo que existe y que el autor capta, bueno, pero es cierto que la belleza no es exclusiva
del objeto, no está en el objeto mismo, está más allá de él. Y puede existir o no existir en un objeto, pero está más allá. Y hay dos poemas aquí. Uno se lo dediqué a Juan Antonio González Iglesias, supongo que lo conoceréis. Juan Antonio González Iglesias, a mi modo de ver, es el mejor poeta que hay ahora en España. Creo que sus libros han sabido contener toda la tradición clásica. Él es catedrático en la Universidad de Salamanca, de filología clásica en la Universidad de Salamanca, y creo que sabe contener toda la riqueza del mundo clásico y toda la contemporaneidad de la poesía. Creo que lo ha conseguido como nadie lo ha conseguido en España. Y voy a contar un poco la anécdota que hay detrás de estos poemas también, porque también lo tienen. Cuando me nombraron decano en la universidad, yo me dieron un despacho enorme, y yo en los sitios enormes me muevo mal. Un día me dijo la vicerrectora, tienes que poner algunos cuadros. Eso es terrible, porque yo decoro muy mal. Entonces tenía que poner algún cuadro. Y yo quería poner un retrato de Tomás Moro, ya sabemos todos, el famoso Holbein. Bueno, pues pongo el retrato de Tomás Moro. Y en ese momento, casualidades de la vida, yo leí el libro de Juan Antonio, que se llama Jardín Gulbenkian, que es un libro maravilloso y que recomiendo a todo el mundo. Y mira por donde había un retrato de Tomás Moro. Y cortón y perezoso lo imprimí y lo tengo colgado como el retrato de Tomás Moro en el despacho. Ese es el retrato. Se lo dije a él y le mandé estos poemas que están dedicados a él. Se lo dediqué a él. Se titula La belleza es un don. Son dos poemas. La belleza es un don. Uno, la belleza es un don. Dos. Los numeré porque, como ya se había dicho anteriormente, para mí los títulos es algo muy complejo. Así que preferí numerarlos. El primero dice así: la belleza es un don, le pertenece a la gracia. Allá de las montañas del esmalte de nieve con que firman nuestros inviernos, sus inviernos todos, hay un pozo de amor, una hebra solo hilvanada a tu lengua. Por eso te escucho en el hogar cuando amanece, cuando oscurece mi mirada busca al filo de los astros tu cosecha de luz, los balbuceos de la noche, esbozos de prados y bosquejos, difuminados árboles, bocetos de las aves. Transitará la voz por todo sin nombrarte, belleza de las cosas. Aquí hablo de que, lógicamente, la belleza es un don, le pertenece a la gracia, pues el don es gratuito. Se nos ha dado a todos, hay gente que lo ha trabajado más, una sensibilidad mayor para darse cuenta de esto. No, pero lo tenemos todos. Todo el mundo, de una manera o de otra, descubre la belleza en algo, lo que sea. Pero esto es un don, y un don, como lógicamente su propio nombre indica, es gratuito, le pertenece a la gracia, es gratis. Y sin embargo normalmente no pasamos por la belleza intentando descubrir lo que transita a partir de ella. Y el segundo dice así: la belleza es un don, no existe exenta, aletea y arde, es a los ojos amiga y extranjera, quien la ve queda rendido, humilde, desvalido, como parva perdida en la ventisca. Aprende que es el camino sin vuelta hacia estar solo siempre. Es un viaje de ruina y destrucción, y sin embargo has de apreciarla como un don de quien se esconde en ella. Es la manera más cruel de invocarte hacia lo alto, de destrucción previa a la muerte, de disolución en lo que te es vedado. ¿Por qué? Pues porque la belleza es siempre algo que está más allá del objeto, es algo a lo que siempre se persigue. Que puedes encontrar o no encontrar, pero quienes nos dedicamos de una manera o de otra al mundo del arte sabemos que la belleza es algo que tú estás persiguiendo permanentemente y no siempre encuentras. Y eso es terrible, porque es el trabajo de toda... Esto es muy Juan Ramoniano, yo soy muy Juan Ramoniano, adoro a Juan Ramón. De poco estuvimos en Moguer, estuve visitando su tumba. Cogí una hojita de un Don Diego de Noche que salía de su tumba y lo tengo enmarcado en casa. Fijaos hasta qué punto uno puede ser friki en el mundo de la literatura. Yo lo soy mucho. Ya tengo ahí la hoja con una inscripción. Don Diego de Noche, de la tumba de Juan Ramón Zenobia, que cogí tal fecha. Una fricada de estas que tenemos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esto es muy Juan Ramoniano, pero es así. La persecución de la belleza puede ser terrible.
el no conseguir nunca alcanzar, bien en tu obra de arte o bien en los espacios donde tú puedes estar contemplando obras de arte. Hay veces que es inasible. Hace poco estuvimos en Roma, tuve la suerte de entrar en la Capilla Sixtina, estábamos un grupito muy pequeño, estábamos solos. Justo antes de cerrar, tuve la suerte de poder tumbarme en el suelo a ver el techo de la Capilla Sixtina. Eso no todo el mundo tiene esa suerte, porque yo lo tuve. Y cuando pasan esas cosas, tú estarías allí, lógicamente no te da el síndrome de Stendhal, yo no un padecimiento tal, pero es verdad que cuando estás allí, yo es que me quedaría aquí ahora 3 horas, me van a echar, me van a cerrar, pero ¿por qué me tengo que ir? Esa persecución permanente de lo bello, de que es inasible siempre, es algo que puede ser absolutamente terrible. Y en esa idea de la persecución de lo inaprensible, de lo trascendente, de lo que pueda haber detrás de aquellos objetos o aquellas obras que indican algo más aparte de ellas, está lo que os decía del amor. Hay un poema que a mí me gusta mucho, ¿no? A la gente, cuando la gente me dice, me ha gustado este poema, me ha gustado todo, esto me lo cita, ¿no? Es uno de los que más me gusta. Y es casi una declaración de intenciones, también muy Juan Ramoniana, que dice Constancia del amor. Dice: sobre el amor diré que ha de tomar prestado su lenguaje, que ha de mirar su objeto con metáforas, que no tiene lugar como el dolor donde curarse. Así que hablar de amor ya será siempre hablarte de otra cosa, por ejemplo, la piel en un retrato de Leonardo, de que al sabor del pan lo dulcifica la saliva, que la ausencia se mide en la razón de una luz que no cesa, y que esa misma luz brilla en los ojos con una pincelada de un pincel de guirlandaio. Pues todo lo que diga desde ahora lo he de decir de ti, cada palabra que diga de otra cosa. Esto significa básicamente eso, la necesidad de encontrar algo que va más allá de los objetos que representan la belleza. Y voy a leer un sonetito. Yo escribo, siempre publico algún soneto en los libros. Y, esto tiene una razón de ser, es que hay veces que los poemas se atascan. Te puedes tirar, o sea, he tirado 15 años para escribir un libro, imaginad, un poema lo que puede haber durado atascado ahí. Este poema le di forma de soneto porque es lo que hago siempre que no consigo darle forma. Es la condensación pura. El soneto te obliga a condensar todo en muy pocos versos y además con una estructura muy clara, que se tiene que resumir en el último terceto normalmente. Entonces, esto es un texto que trata sobre la Vía Apia. Es un recorrido. Bueno, os lo voy a leer, luego cuento. Vía Apia. Un tomillo, un sepulcro, luego más en el camino a casa que serpea por viejos epigramas. Lo que sea, este frío lo sabremos quizás cuando acabe la noche, cuando la noche acabe de este marzo y resucite el sol. Cantan las aves y el horizonte tiene rojos suaves donde ayer hubo un atardecer garzo. Primavera de ausencia por la Vía Apia, azul y añil como de luto. La epigrafía de un cielo absoluto en su tinte de ocaso. Todavía la muerte es solo una inscripción de cera en la tablilla de la primavera. Este soneto está escrito como si no estuviese escrito ahora, sino hace 2000 años. La de una tablilla, de escribir en una tablilla de cera. Es la percepción de que hay espacios, y aquí también tiene que ver con esa trascendencia, espacios en los que no cambia nada, aunque cambie todo. Esto pasa mucho con las ruinas. Los románticos veían en las ruinas, muchas cosas, no me voy a poner a explicarlas ahora, pero bueno, las ruinas románticas eran una expresión del alma atormentada, el alma que buscaba un pasado, etcétera, etcétera. No, esto ya lo sabéis todo, no lo voy a contar. En mi caso es algo distinto. En estas ruinas, en la Vía Apia, en catacumbas, ya sabéis que los romanos se enterraban al borde del camino, ponían
epitafios preciosos, muy poéticos en muchos casos. Bueno, pues cuando pasas por ahí, tú no tienes, pasa como cuando vas a los museos vaticanos y empiezas a ver las inscripciones de las lápidas. Es como traer aquel tiempo ahora. Estás leyendo una inscripción de aquí, los dioses manes, aquí ya. Vosotros que pasáis por el camino, mirad, no sé qué, deteneos, escuchad. Una historia maravillosa. Te están trayendo a su tiempo. Estás volviendo a su época. Y tú estás allí y han pasado 2000 años, pero podrían no haber pasado más que 10. No hay mayor diferencia espacial y temporal que la que pudiera haber visto alguien que pasara por allí recientemente. Entonces, aquí se refiere a la naturaleza, refiero a la naturaleza, porque seguramente es la misma. Y entonces habría los mismos tomillos, las mismas plantas, todo lo que había en esa época será lo mismo, no ha cambiado casi nada. Lo que hemos cambiado hemos sido nosotros, pero el sitio ese no. Y Vía Apia me costó mucho, recuerdo que fue un poema que me costó. Yo creo que quedó. Hace poco José Luis Puerto hizo una crítica una reseña de este libro que me gustó mucho, por una razón. José Luis Puerto está haciendo sus reseñas una especie de antología de poetas que él llama los espirituales. Ahí está Basilio Sánchez, está José Saborit, que por cierto tiene un libro maravilloso que publicó hace 1 año y medio más o menos, José Saborit, en pretextos que se me llamaba Más Vida, pero recordar, bueno, os lo recomiendo también vivamente, el de José Saborit. Estoy yo, es decir, somos un grupito que no sé si crecerá mucho, al que José Luis llama los espirituales. Porque hemos decidido, y yo creo que eso es una cuestión que nos afecta a todos, llevar una vida poética muy ajena a lo que hoy en día es tener una vida poética. Intentar publicar en las mejores editoriales, intentar estar en las ferias del libro, intentar que tu libro... Y algunos no hacemos eso. Yo no lo he hecho nunca. Buscamos lugares recónditos donde publicar, buscamos no seguir viviendo en lugares pequeños. Yo vivo en Ávila, lo cual tiene una complicación que cuento ahora. Creo que me estoy empezando a liar, pero bueno, da igual. Sí, es un defecto también como el de los títulos, pero bueno, de algún otro. Claro, ser de Ávila y que alguien diga que haces poesía espiritual, inmediatamente todo el mundo piensa, no, este es un poeta místico. No es verdad. Lo de santo todo se andará, pero de momento yo creo que tampoco. Pero claro, lo de que todo el mundo piensa, de Ávila escribe poesía espiritual, pues los místicos, ya está. Bueno, yo sí que tengo una deuda muy clara con San Juan de la Cruz y Santa Teresa como escritores y espiritualmente también. O sea, es realmente los he leído, los sigo leyendo y me interesan muchísimo. Pero para ser un místico tienes que tener una experiencia sensible de la divinidad que yo no he tenido nunca. O sea, entonces yo no puedo considerarme un poeta místico. Y realmente lo que pueda haber en estos poemas de espiritual, que lo hay, claro que lo hay, refiere no tanto experiencias personales, que no las hay aquí, salvo una que voy a contar ahora y que es muy divertida, sino experiencias genéricas o una conciencia genérica. Es decir, lo que yo cuento aquí no es una cosa de Fernando Romera, no tiene que ver con el yo. Cualquiera que lea el libro podría decir, no, esto es algo que yo puedo asumir. Por eso yo huyo mucho de la poesía del yo. Y aunque haya un poco el yo aquí de vez en cuando, pero no es así. De hecho, voy a hacer un salto, esto lo iba a leer al final, pero es que me hace mucha gracia. Hace muchos años, cuando tenía yo 14, 15 años, más o menos, calculo, estaba muy de moda la música heavy. Y a mí me gustaba mucho. Yo tocaba la guitarra eléctrica ya entonces. Teníamos un pequeño grupo que aporreábamos lo que podíamos las guitarras. Sonaba muy mal aquello. No prosperó.
Pero yo recuerdo que nos gustaba mucho y tocábamos. Luego, lógicamente, con los años uno evoluciona, pero en esa época era así. Y me acuerdo que igual que nos gustaba mucho la música heavy, yo estudiaba en un colegio diocesano. Y claro, los que sabíamos tocar la guitarra, lógicamente te enganchaban rápidamente a tocar la guitarra en misa. Yo toqué la guitarra en misa. Tocaba yo con este amigo mío, Antonio, y tocamos. Había que tocar en la consagración, había que tocar un punteo. Vais mucho a misa, pero si vais en la misa se tocaba un punteo. Y me dicen, pues podíamos tocar el punteo de esta canción de Barón Rojo. Digo, pero ¿estás seguro que vamos a hacer? Nos van a expulsar. Bueno, vamos. Claro, tocada con guitarra eléctrica suena mal, pero tocada con guitarra acústica suena de otra manera completamente distinta. Oye, sonaba aquello, era una maravilla, qué bien, cómo sonó. Y estábamos tocando una misa y llegó el sacerdote y dice, oye, qué bonito eso que habéis tocado en la consagración. Y es una canción, sí, es una canción. ¿Cómo se llama la canción? Siempre estás ahí. Una canción de Barón Rojo. Que si tú ves una balada de Barón Rojo la conoceréis. Y la tocamos en la consagración. Y dijo el cura, pues muy bien traído. Claro, siempre estás ahí, muy bien traído. El próximo día la vais a tocar otra vez. Y estuvimos no sé cuánto tiempo tocando Siempre estás ahí de Barón Rojo en la consagración de misa. El punteo solo, sí, solamente el punteo. Pero claro, luego lo piensa y dice, es verdad, que bien traído estaba, ¿no? Y efectivamente el libro está lleno de referencias musicales. Esta es una de... Alguien dice, bueno, mira que el libro es pequeño y que ha costado tiempo y no sé dónde están las cosas. Sí. Siempre estás ahí. Todo está bien, en orden, como el pulso en el sueño. Pronuncia unas palabras que invocan un milagro, el de tus ojos tras de las cosas todas. Y así siento que me miran las pústulas de un hombre que se sienta en la calle sin presencia, con su perro que lo ama y se acurruca bajo su brazo. Veo los gorriones que me sienten llegar y que me otean en las ramas desnudas de febrero, como ángeles que ignoran este mundo, llenos todos de amor y luz blanquísima. O en ese amor fugaz e incomprensible de los labios de dos adolescentes, entiendo que siempre estás ahí, roto en el mar de cristales en que el sol rebrilla y que en un tiempo fuera el todo. Básicamente es esto mezclado, si recordáis la canción, mezclado con lo que se dice en la canción. Hay tres cosas, por si alguien en algún momento quiere hacer un comentario de texto. Aquí se mezcla la canción de Barón Rojo, se mezcla un poema de Eliot que a mí me ha gustado siempre muchísimo y que tiene un verso que dice, a ver si me acuerdo, me acordaré, un montón de cristales rotos en que da el sol. El mundo es como un cristal, un montón de cristales rotos en que da el sol. Lo fragmentario que apunta a una única cosa, algo que es a un todo que lo unifica. Y están esas dos, lógicamente, la canción de Barón Rojo, el perdido, y algo más que ahora no me acuerdo de lo que era. Bueno, básicamente eso. Y luego, lógicamente, el tema central de todo el poema. Y este es el poema, con su anécdota, su pequeña anécdota. El libro está lleno de referencias musicales. Se habla de John Tavener, no John Tavener. Tavener, el músico del inglés del 16. Se habla de Arvo Pärt, que es un músico que a mí me entusiasma. Arvo Pärt es un... los que saben más de música llaman a su música tintinabular. Es como música de campanas. Es un músico que se hizo ortodoxo hace muchísimos años y tiene mucha música de órgano, mucha música que
recuerda a la música antigua en las iglesias. Es un músico que también conoceréis. Y dice así: y en el instante en que todo al fin cobre sentido y veas que se abren para tus ojos las constelaciones, flotar puedas como espuma y abras el bosque donde pernoctaste siempre, y el vacío ya no hayas de llenar, escucha entonces la orquesta del alba. Al borde del abismo suenan violas, y un piano y una campana suenan, y percusiones indistintas, toda la partitura se ha perdido, pero escuchas tintineos de campánulas, lo que nadie compuso y vibra ahora, no es lo que buscabas. Tiene que ver con ese poema anterior, lo fragmentario que apunta a un todo. Y ahí está, en este poema está, en este poema y en la música de Arvo Pärt. Y luego hay otro que no sé si leerlo, pero bueno, este tiene más gracia. Está basado en una canción de Prince. Se titula Thy Will Be Done. Es una parte del Padre Nuestro en inglés. Y una parte de la canción de Prince. Prince tiene una canción que se titula así, que cantó luego, ¿cómo se llama esta chica? Esto ya es muy de la edad. ¿Cómo se llamaba? Martika. ¿Puede ser? Una chica que se llama Martika. Sí, ¿verdad? Puede ser, pues creo que era Martika. Bueno, pues tenía una canción, que es la canción de Prince, y que se titula así. Bueno, esto no lo leo. Hay otro también que de música clásica de este compositor contemporáneo, se llama David Lang. No sé si lo conocéis, a mí me gusta muchísimo. Bueno, el caso es que todo esto tiene que ver, hablo tanto de música porque el propio libro se concibe con una estructura musical. Yo este libro lo concebí con una estructura de una sonata. De manera que podíamos buscar un allegro al principio, un adagio en el segundo movimiento, un scherzo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo movimiento, efectivamente, que sería un adagio, que sería algo más lento, algo más triste, es algo que ocurrió hace unos años, que fue la muerte de mi padre. Y algunos de estos poemas. Voy a leer un poema muy cortito y que también dice su anécdota. Mi padre tenía una manía, bueno, mi padre tenía sus manías, tenía una que era que en los últimos días ya no se podía mover, en los últimos meses de la mesa, una mesa pequeña, el pobre pues tampoco se movía mucho y todo se hacía en torno a esa mesa. Tenía una costumbre, es que todos lavamos mucho el pelo, le poníamos los vasos al borde de la mesa y mi padre no toleraba ver siempre estaba metiendo los vasos al centro de la mesa. Cada vez que llegábamos algunos siempre le poníamos el vaso. Entonces era un pequeño juego que teníamos con él, de poner los vasos al borde de la mesa. Y compuse este poema que se titula El mundo se reduce a una mesa. Su mayor miedo al fin era la mesa, porque en ella se sucedía el mundo. Los libros, la comida, las señales de amor toda poblada por los hijos, una flor, una carta, una visita. Pues reducido todo a la sustancia del espacio, puede entenderse el alma, no ceñida a este hueco irremediable. La valentía del vuelo, el ansia de la sangre y la pulsión, el viento, el vértigo de un vaso que caía al vacío. Claro, es esta idea, ¿no? En realidad es la idea del libro. Básicamente este poema condensa de alguna manera la idea del libro. No se puede entender lo trascendente si no entiendes el mundo, si no das unas vueltas y piensas el mundo. O sea, mi padre, que se iba, estaba sometido a una mesa, a lo que sucedía en una mesa, a cosas muy elementales del día a día. A los hijos le contábamos alguna cosa, pues se reía, veía el fútbol, veía el Madrid, era del Madrid. Lo último que hizo antes de morirse fue ver cómo iba, ha empatado 2, se fue tranquilo, que es una cosa que nos alegraba a todos, porque era una época buena del Madrid entonces. Ahora, bueno, no vamos a entrar a hablar de fútbol ahora, pero
todo se reduce a la sustancia. Y es algo muy difícil de entender, pero tú no puedes entender lo que es, no sé, a 8 minutos, a mí para un mundo. Esto en 8 minutos, esto lo remato vino. No sé qué estaba diciendo. Yo también muy de profesor. Sí. Sí. Bueno, que todo se reduce a la sustancia. Es decir, no podemos entender, somos seres humanos, no podemos entender nada trascendente si no está pegado al mundo. San Juan de la Cruz, pues vamos a San Juan. Ya que estamos. San Juan de la Cruz en la noche oscura hablaba de un alma que salía de bosques y espesuras, en una noche oscura, sin salir sin ser notada, estando ya la casa sosegada por la escala secreta disfrazada. Habla habla del mundo real. No podemos percibir lo trascendente si no estamos en este mundo de lo real. Claro, lo que pasaba y lo que yo quería contar con este poema era eso. Sí, yo creo que hay algo trascendente, pero lo tengo que entender aquí, lo tengo que entender en la mesa, lo tengo que entender en el vértigo que sentía mi padre con algo muy sencillo, que era todo lo peor que podía pasarle en esa mesa, que es que se cayera un vaso. Y eso era un accidente terrible. Pero era así. Todo está sometido, hasta nuestros miedos están sometidos a cosas muy materiales, muy sensoriales. Y no hay otra forma de entenderlo. Hay un soneto, con esto yo creo que voy a acabar, esto y otro que luego que se llama Transustanciación y trata exactamente de lo mismo. Pero lo tengo que encontrar. Aquí está. Y es un soneto. Dice así. Voy a intentar leerlo para que parezca un soneto, que no siempre sale. Estás y te conozco. En la niñez del tiempo tú ya estabas y era todo una consagración de luz y lodo, la permanencia de una extraña sed, una falla en la voz, un desaliento. Las estrellas conocen de tu casa y se dejan quemar como una gasa herida por la fiebre. Es el momento en que el aire en que habitas huele a pan, recién hecho y el pan no está presente. Todo es ausencia y hambre, un aparente error en la materia, pero están restañando en el horno el desconcierto. Alguien parte una hogaza y todo es cierto. Trata prácticamente de lo mismo que he dicho antes. Y bueno, yo creo que para terminar, voy a leer el poema que da título al libro. Yo creo que sí se cierra bastante aparente. A ver, aquí está, Kairos. Se titula Kairos. Fue un poema de felicitación navideño, o sea que lo habréis recibido mucho los que estáis aquí. No me acuerdo, de hace 2 o 3 años. Kairos es el otro nombre que tenían los ríos para señalar el tiempo. Estaba Cronos, el tiempo lineal, el tiempo al que estamos sometidos, y luego estaba Kairos, que es el tiempo no lineal, el tiempo perfecto, el tiempo en que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Si no es que te ha ocurrido porque esta expresión en castellano estaba de Dios, pues esto es Kairos, ¿no? Dice así. Ponedlo en el contexto navideño, porque es un poema navideño, ¿eh? Si todo se detiene, si los reinos se abajan y triunfa la flauta del pastor sobre el nivel, ¿será que en este tiempo se ha quebrado la sombra del reloj que incardinaba los días a la luz y la tiniebla, y el correr de la noche de este a oeste? No será invierno ni diciembre, dirán de estos que corren días tibios para nacer sin techo, ni será en vano esta fractura, pues el logos es carne y es el tiempo, el otro, el que no corre ni alimenta la edad, el tiempo de mudarse en vino el agua, el de la lógica del árbol de la mostaza que albergó a las aves, el de los ángeles y las errantes estrellas que no entienden los astrónomos. Es más de lo mismo, ¿sabes? Es volver a hablar un poco de lo mismo. Las estrellas que no entienden los astrónomos, el otro tiempo, el que no entendemos. A mí me gusta mucho la física teórica, yo iba para ciencias.
Luego se torció la cosa y acabé en humanidades. No me he arrepentido nunca, pero de vez en cuando lo echo de menos. Y me gusta mucho la física teórica, me gustan mucho las teorías al respecto. Y este poema tiene un poco que ver con eso. No estamos sometidos a un tiempo, pero el tiempo no sabemos lo que es. No tenemos ni idea. Pero sabemos que vivimos en una percepción que es una falsedad. Nosotros medimos el tiempo y nos parece que el tiempo es medible porque lo medimos. Si lo midiéramos, el tiempo sería una cosa muy elástica, muy difícil de entender, pero es una historia maravillosa esta del tiempo. Pero claro, existe el otro. Y los griegos, que eran muy listos, sabían que tú podías medir el tiempo, pero que había otra forma de considerarlo, que es el tiempo que no es medible, que tiene sus momentos, que tiene su elasticidad. Y en ese tiempo pasan las cosas de otra manera. Y podemos entender que el mundo es de otra manera. Y esto es de lo que trata ese poema navideño, básicamente. Ya para finales del año, pues os mandaré a todos uno nuevo. Este año, si hay libro de poemas navideños, pues os mandaré el libro. De la vida, los que no tengo vuestra dirección, me la dais y os prometo. Y nada, con esto vamos, yo creo que ya, ¿no? Así casi lo he clavado. Sí. ¿Alguien se atreve a preguntar alguna cosa? No. Es complicado esto. Yo he leído muchísima poesía romántica, sobre todo poesía romántica inglesa. Yo fui un devoto lector de Keats, fui un devoto lector de los románticos tardíos, es decir, lo que aquí se consideró la generación 98, el modernismo, que son románticos. He leído muchísimo a poetas como Oden, como no sé, y los valoro en lo que son. Para mí han sido muy importantes. Pero si tengo que elegir un tipo de poesía, no elegiría nunca la poesía romántica como tal. He leído con muchísimo gusto siempre poetas que hoy en día casi nadie lee, como a Stevenson. Stevenson es muy recordado como narrador. Es un poeta extraordinario. Tiene unos poemas del mar que son absolutamente maravillosos. Yo aquí, en un lugar costero, un lugar de mar, donde el mar se ve, los que somos de tierra adentro, vemos el mar en la superficie. Esto es una cosa muy curiosa, pero somos de superficie, no andamos. El mar es solitas, la playa. No, el mar es otra cosa, el mar es la profundidad. Esto lo entiende la gente que vive aquí. Los poemas del mar son eso. Stevenson lo conocía bien y lo entendía bien. Para mí esos poemas me han marcado más, esa forma de ver el mundo me ha marcado más que, y digo Stevenson como puedo decir, no sé, cualquier otro. Por supuesto, mucho en España Juan Ramón Jiménez. Yo creo eso, si tuviese que hacer un canon personal, estaría Juan Ramón, estaría San Juan de la Cruz, estaría Stevenson, estarían los poetas metafísicos ingleses, estarían, no sé, ahora me pongo a pensar, pero románticos no tantos, porque, y esto es algo ya personal, huyo mucho del yo, me da mucha vergüenza el yo, el egocentrismo romántico que está muy presente en la poesía de hoy en día todavía, me parece una cosa aberrante. No hay nada más casi pornográfico que exhibirse uno en un poema. Yo no sé, los románticos creían que la poesía era la exacerbación del yo lingüístico, entre otras cosas. Todo pasa por el yo y por el tú, pero el tú está en función del yo. A mí eso me parece una cosa terrible. A mí no me ha entusiasmado nunca eso. He leído mucho a Leopardi, pero he leído sus teorías poéticas más que otra. He leído a Goethe, he leído a muchos románticos, pero no puedo con esa poesía del yo, no puedo. Creo que el yo puede ser una de las cosas más antipoéticas que existen. Hablar de uno mismo.
Entonces, por eso el romanticismo, sin embargo, el romanticismo pictórico me ha gustado mucho, o el romanticismo musical. Adoro a Beethoven, adoro a Chopin, adoro a Liszt, a Schumann, adoro a todos los músicos románticos. Pero como poeta, no. La poesía romántica nunca me ha servido, por decirlo de alguna manera. La poesía tiene que servir, tiene que ser sierva de quien escribe y de quien lee. Los ingleses lo hacen muy bien. Tú hablas con un inglés y de repente te saca un verso. Y dices, joder, esto es maravilloso, esta gente. ¿Qué cultura literaria tiene? Y dicen, no, pues esto, como decía, y te hablan de sus poetas, fundamentalmente. Nosotros no. Tú sacas un día a relucir a Cervantes y eres un pedante, ¿no? A mí me ha pasado, ¿eh? Me pasa hasta en clase. Estás hablando de literatura, sacas a relucir un verso de alguien, ¿no? Suena pedante. No es pedante, la poesía está para eso, te tiene que servir en tu día a día. Por eso la gente se aprende poemas de memoria y de repente un día salen. Hay un poema, a mí me ha pasado muchas veces, pongo siempre de ejemplo en clase también. Hay un poema de Jaime Gil de Viedma. Yo a Jaime Gil de Viedma lo quiero mucho, tengo mucho aprecio poético. Conozco mucho a su familia y cierta relación con ella. Y hay un poema de Jaime Gil de Viedma que recordáis que dice, creo que me acordaré, que la vida va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero el tiempo ha pasado y la verdad irremediable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Yo esto me lo aprendí cuando tenía 20 años. Maravilloso, es precioso. Pero con 20 años, dices, ¿lo entiendes? Claro, lo entiendes. Me cayó un examen y le hice un examen precioso con el poema este. Claro, maravilloso. Pero ¿realmente entendía esto? No, yo este poema lo empecé a entender cuando llevo a los 40 y pico años. Es decir, ese poema me ha acompañado toda la vida. Ha estado conmigo siempre, desde que tenía 20 años. Pero cuando me ha hecho compañía fue a partir de los 50. Y yo lo he entendido, que la vida en serio uno lo empieza a comprender más tarde, que es el teatro de la vida y todo eso lo entiendes cuando eres mayor. Pero yo me sabía el poema desde niño casi. Eso es que la poesía te acompañe y la poesía te sirva. La poesía te tiene que servir, tiene que estar contigo, no, algo que no es propio de la narrativa, eso es la poesía. Tiene que estar acompañándote en el día a día y decir, esto es lo que me pasó a mí cuando cumplí. Y otra vez, ahora lo entiendo, claro. Ahora entiendo lo que quiso decir Jaime Gil de Viedma. Yo había entendido el poema, pero no había entendido a Jaime. Eso es que la poesía te acompaña. A mí la poesía romántica no me ha acompañado nunca. De profesor. Es una explicación de profesor. Sí. Sí, es esto. Sí, yo todavía no he trascendido. Todavía no he trascendido, pero bueno. Sí. Sí, a mí la poesía me ha servido para entender el mundo siempre. Yo empecé a escribir poesía muy de pequeño, pero era una cosa horrorosa. Por supuesto, ya ni me acuerdo, ni existe, ni rompí. Entonces, escribí más prosa, yo empecé escribiendo prosa, escribiendo cuentos. Me pasé a la poesía cuando me di cuenta de esto. Cuando me di cuenta de que la poesía es útil. Esto se dice, ningún crío hoy lo entiende. Bueno, hay algunos que sí, no vamos a decir, pero es difícil entender que la poesía es útil. Útil en el estricto sentido de la palabra. Un poco por eso que decía al principio. La poesía es una necesidad lingüística. En el momento en que el lenguaje aparecen necesidades lingüísticas. No sé, esto lo sabrás tú mejor, pero cuando estuvieran en las cuevas y obviamente hablarían del día a día, y en el momento que estuvieran, ¿no? Pues ¿qué tal el día? Hay cada clan en su hoguerita y tal. Bien, esta mañana he visto un bisonte esta mañana. ¿Y por qué he traído un conejo? Es que el bisonte era... Es decir, la ficción es una necesidad lingüística. En el momento que tú no necesitas el mundo, tú puedes contar lo que quieras. Da igual. No te hace falta el mundo no es preciso. Nosotros vivimos en nuestra visión del mundo,
que es una visión fundamentalmente simbólica, porque el lenguaje es simbólico. Entonces yo hablo en símbolos, y mi visión del mundo, y mi mundo es simbólico. Y mi visión de la realidad es lingüística. Entonces, si yo hablo del mar, hablo de mi perspectiva del mar de señor de interior, de señor de la meseta, que no puede ser nunca la misma que la vuestra. Es decir, mi perspectiva del mundo es distinta. Cuando esto lo acercamos a la poesía, volvemos al mismo tema. La poesía surge porque primero el lenguaje rítmico. Esto lo explico siempre en clase con este poema de Becker del arpa. Le digo, vosotros escuchad el poema del arpa. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidar. A veces les digo que es un vals, otros días les digo que es una jota, según tenga yo el día. Y dice, es verdad. No, es que el lenguaje rítmico, cuando tú hablas, en determinadas ocasiones hay palabras que a ti te consuelan, te exasperan, te resultan dulces, te resultan... Y no es por un tema simbólico, es por un tema que va más allá del propio significado. Tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la musicalidad. Hay palabras que son preciosas y otras que son horribles. En un texto romántico nunca podías meter la palabra filete, que es una palabra espantosa, es horrible, es una... Pero hay palabras que son bellísimas. Entomólogo es una palabra preciosa. Entomólogo es una palabra preciosa, me gusta mucho, suena muy bien, es muy sonora. Avecilla, no sé, hay los ciertos diminutivos son... Sí, ya nos cierran. Bueno, pues ya otro día hablamos en otro sitio. Quedamos otro día. Claro, yo encantado de firmar libros. No, sí, yo entiendo estas cosas. Ya os lo dije al principio, yo me pongo a hablar y no... Es un defecto como el de los títulos. Muchas gracias.